afortunadamente es uno de esos pocos cánceres que son prevenibles, que uno puede buscar alguna manera de evitar que se desarrolle más allá y llegar muy tardíamente, digamos, al diagnóstico ya cuando está en etapas muy avanzadas o cuando ya derechamente hace una metástasis. Eh, bueno, es producto de un proceso, ¿cierto? O sea, que esto parte con una infección por el virus papiloma humano. ¿Ya? Este virus, ¿cierto? Que de transmisión sexual que infecta el cuello uterino, ¿ya? Y si se mantiene persistente en el cuello uterino durante mucho tiempo, va a generar eventualmente lo que son las displasias, o que probablemente ustedes también las conocen como las NIE cuando se hacen algunos diagnósticos, reportes anatomopatológicos. Y esas NIEs van avanzando en el tiempo. No es algo rápido, ¿ah? No es algo de que se infecte y tiene que pasar varias barreras en el fondo de esa infección para que se transforme en un cáncer. De hecho, uno siempre habla de lesiones preneoplásicas, o sea, anteriores al cáncer, porque tiene que pasar 10, 15 años de repente para que una lesión de bajo grado en el fondo se transforme en algo como un cáncer cervicuterino. Oye, Kenneth, Eh, perdona que te ¿Mm? interrumpa, y en Sí, esto, sí. y te pido a ti ayuda en esto, Dania, en qué proceso bueno, entiendo que entre los 25 y los 65 años hay un proceso de tamizaje, se usa el PAP como gol estándar, pero ¿qué es lo recomendable en general, Dania, para cualquier mujer? Sí, las guías nacionales, internacionales, señalan que el PAP se debería hacer desde los 25 años. Hay un par de guías que todavía no han cambiado desde los 21, pero por lo menos en Chile lo hemos hablado y en otras partes también, que deberíamos partir desde los 25 porque cuando la mujer inicia su vida sexual, que en Chile es más o menos 13, 14 años, es cuando tiene la mayor carga de infección viral en el fondo, pero su sistema inmunológico en la mayoría de las mujeres, en la mayoría de las personas, lo va a eliminar. O sea, el virus papiloma infecta al 90% de la población mundial. Todos podemos haber tenido virus papiloma en algún momento de nuestra vida y solo un grupo pequeño, 10, 20% más o menos, va a ser alguna infección. Y de esas, un grupo va a ser infecciones persistentes, que son las que habla Kenneth, que cuando la infección es persistente, el virus se metió al ADN, modificó la célula, la transforma en una célula tumoral, que eso lleva mucho tiempo. Entonces, la verdad que lo que se ha visto es que cuando nosotros hacemos el PAP antes de los 25 años, que antes se decía, por ejemplo, cuando inicias actividad sexual, hacerlo al ¿Mm? año, etcétera, ¿Mm? todo eso no es así. Oye, perdón, apareció mi guagua ahí No, no te preocupes, corriendo. dale nomás. Y cuando, si que lo hacemos antes de los 25, lo que nos termina pasando es que colapsamos un sistema público con muchas pacientes con infección, probablemente que van a ser transitorias. Entonces hacemos que una chica de 18 años se haga una colposcopía, se tome una biopsia, quede con toda la carga socioemocional que es el virus, para que al final lo elimine. Entonces, es costo efectivo a partir de los 25 y desde los 30 años el test de virus papiloma y esto hasta los 65 años, pero aquí es súper importante porque son hasta los 65 teniendo un tamizaje de 10 años al día. Al No es la día, claro. persona que se hizo un PAP a los 30 y llegó a los 65 como para cerrar el tema, No, claro. no. Ella O sea, debería tener 3 PAP previos normales o 2 test de virus papiloma normales para poder darla de alta. Y eso es un error que pasa harto. Que las pacientes le dan un PAP, se va de alta, etcétera, y después llegan las pacientes de 80 años con cáncer cervicuterino y ahí está la explicación en el fondo. oye, Recordemos digamos que, como entonces, dice Kenneth, es un tumor lento. claro, claro, pero que Claro. como le decía Kenneth, pero estamos hablando entonces que el tema tiene que ver con que tenemos desde que iniciamos nuestra actividad sexual, la mujer en este caso, un porcentaje alto de presencia del virus del papiloma, pero que no necesariamente es gatillante de un cáncer directamente, sino que tiene que ver con la repetición de la infección y de ese porcentaje eventualmente en una sospecha bien prevista, uno ya toma otro tipo de medidas, como por ejemplo esto de tomarse a lo mejor una PCR o la biopsia, como bien dices tú, directamente, una toma de tejido. Sí. Ahora, ¿cómo lo detecta bueno, la primera instancia me imagino que debe ser el ginecólogo, la matrona, alguien tiene que estar vinculado a todos estos procesos iniciales. Sí, o sea, por lo menos el Papa Nicolau es una meta sanitaria de la atención primaria, la Ya. toma del PAP.
que va asociada a pagos también, a incentivos cuando uno cumple esas metas. Por lo tanto, hay una intención súper directa de la atención primaria en estar buscando mujeres que corresponda hacerle el Papa Nicolau para ir cumpliendo la meta. Y eso, además, el sistema público tiene un programa que se llama Cito Expert, que ahí se meten todos, así que uno tiene el historial de las pacientes, entonces sabes quién está atrasada, quiénes no, lo vas actualizando, y así también vas buscando pacientes. Los pesquisan, Entonces, ya. claro, y hay muchas pacientes que siempre cuentan, no, que yo fui por un resfrío y me pilló la matrona y terminé haciéndome el PAP, y ahí está mi PAP con la lesión. Exacto. Perfecto, o sea, Así que tenemos la esa matrona forma, porque quería vincular a los profesionales que están en esto, ¿cierto? La sí. matrona, Matrona, el matrón, gine, también tenemos, hay claro. ginecólogos que están devolviendo la atención primaria también, pero matrón y matrón son fundamentales para nosotros en esto, o sea, sin ellos no podemos, la verdad. Oye, Kenneth, a propósito de esto Mm, del tamizaje con PAP y qué sé yo, entendemos que ahora hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? Hace poco tiempo que tiene que ver con este PCR, ¿verdad? Que ya son otro tipo de claro. pruebas. Explícanos un poco entonces, comparemos un poco los exámenes uno con otro, qué están cubiertos, qué no, cuál es su nivel de Claro. especificidad y además su porcentaje de cómo se llama, de falso positivo o falso negativo. Claro. Bueno, lo que dice Ania es fundamental, o sea, en el sentido de que tú no vas a pesquisar un cáncer de otra manera que no sea haciendo estas pruebas. O sea, lamentablemente no hay otra forma que no sea a través de este Papa Nicolau o este PCR-HPV durante una campaña de tamizaje general, digamos, o durante la visita al ginecólogo, es donde trata de capturar la matrona o aunque sea por ir por otro tema, la trata de capturar a la paciente para que se haga el examen, porque la idea es que tenga sus exámenes al día, porque es la única manera de pesquisarlo en estas lesiones previas al cáncer, que son las tratables, ¿ya? Que son las que realmente uno puede intervenir en el fondo. Ahora, claro, están estos dos exámenes que la Guía Nacional y ya 2015 nos permiten empezar a trabajar con un sistema de tamizaje que parte, no necesariamente el Papa Nicolau, sino que puede partir con este PCR-HPV. Ahora, la diferencia es que el PCR obviamente que tiene un grado de sensibilidad molecular, porque es un examen molecular, diferente al Papa Nicolau, que es un examen visual que realiza un tecnólogo médico en donde mira las células que se sacaron del cuello uterino, ¿cierto?, al microscopio y busca células malignas. Pero el PCR-HPV lo que detecta es el material genético viral, no detecta las lesiones. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia entre una técnica y otra, porque una técnica a mí me va a permitir ver la lesión, el Papa Nicolau, versus un PCR-HPV que me va a detectar el material genético viral. O sea, podría haber una lesión o podría no haberla. No haber una Lo lesión, te único entiendo. que nos dice es que que hay virus papiloma en esa paciente. Entonces, por eso es que usualmente uno no ocupa una sola de estas técnicas, sino que uno las mete dentro de un algoritmo de triage o un algoritmo de decisiones en donde dice, ok, si yo parto con el PCR-HPV, que tiene una sensibilidad sobre el 95% para detectar el DNA viral, lo voy a complementar con un Papa Nicolau tiene una alta especificidad que me permite ver las lesiones. Entonces es como una escalada, digamos. Es como un algoritmo Te que entiendo. permite ir afinando, digamos, y estratificando el riesgo de la paciente. Bueno, pero eso permite que el diagnóstico sea de más precisión, o sea que Exactamente, para que, exactamente. porque te toca Y ver a veces pacientes que tienen lesión, pero no necesariamente es cáncer, o al revés, exacto, no tienen lesión, pero sin embargo ya están con un cáncer desarrollándose. exactamente. Y el PCR-HPV apunta a 14 genotipos que son los llamados genotipos de alto riesgo consenso, que concentran la mayoría de los cánceres, digamos, que se provocan. Ellos son los 14 más responsables de generar este cáncer. Entonces, tú haces la detección, el barrido, alta sensibilidad, y después te vas a una técnica de alta especificidad que es el Papa Nicolau, que te permite detectar la lesión. Si no hay lesión, entonces la paciente se puede mantener en control con un PCR HPV. Oye, Dania, ¿se hace así actualmente el tamizaje o el diagnóstico precoz? Depende del lugar, pero por ejemplo nosotros en la cuarta región hay un programa regional que tiene HPV, pero tiene cierta cantidad. Entonces, Mm, de hecho, justo lo estuvimos hablando esta semana con el Servicio de Salud,
que ellos compran, por darte un valor, 10.000. Ya. Entonces lo dividen equitativamente en todos los consultorios y vamos haciendo PCR hasta que se les acaba. Entonces a Ya. Exacto. veces obviamente hay pacientes y ahí lo vuelven a pedir. O sea, todavía no está como una normativa. A Claro. nosotros, ya que vino de la ministra, el viernes nos dijo que venía el otro año PCR, HPV, de screening. Fue como, wow, porque no sé si están las condiciones, la verdad, porque, mira, nosotros, de hecho, Kenneth es de Alatella, ¿cierto? De Exacto. este kit de Sí. PCR. Bueno, Sí, cuando yo llegué acá a la región, bueno, se está haciendo en atención primaria y todo, pero en las clínicas o las consultas privadas, que hay muchas consultas chicas de ginecólogo, etcétera, se hacía el PCR, pero este PCR se va por el COAS y este se iba a Santiago. Al paciente Ah, le salía 80 lucas, wow. ¿ya? Entonces prohibitió full y nos fuimos contactando con Cancer Lab, que es en la unidad de bioquímica, el Departamento de Bioquímica e Investigación de la Universidad Católica del Norte, que ellos tuvieron que montar la técnica PCR por COVID, entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos con HPV? Y Claro. compraron estos kits a la TEIA, y lo Ah, estamos haciendo perfecto. así, la paciente paga 37.500. sí. Te digo, Menos de la obviamente que es mitad. caro como política, pero no es 80 lucas, entonces No, claro. lo estoy Claro. ofreciendo con más relajo a mis pacientes que ofrecerles algo que vale 80 lucas. Sí, Pero entonces eso te dice de que hacer esta técnica como ya tan así, no sé cómo lo vamos a hacer en términos de costo. A nosotros lo que pasó en atención primaria es que Roche da los kits y además dio la máquina del COAS, que está metida en el hospital. Esto lo supe hace 2 semanas, como que empezamos a investigar, Ya, conocimos la ya. bioquímica, nos mostró la máquina y todo eso, y se están procesando en la región, pero ¿cómo lo van a hacer en todas las regiones? Ya estará armado ese plan, no tengo idea, pero por lo menos nosotros acá, la mayoría de las pacientes las que alcanzan a tomarse el test viene con test IPAP y las otras pacientes vienen con PAP. Y nosotros en el Oye, hospital no tenemos el ¿ya? HPV y lo estamos luchando. Bueno, sí. pero ¿qué te ofreció la ministra entonces? ¿Que van a estar disponibles el HP? Dijo que del otro año, detección de PCR HPV ¿Ya? en universal, y también señaló, no estoy soplando nada, esto fue en un conversatorio, Sí, obvio, se eh, lo dejó públicamente. Gardasil 9, de cambio de Gardasil 4 a Gardasil Excelente, 9. excelente, Y eso excelente. sí te lo puedo dar con más fe y estuve averiguando también, pero lo otro no es tan fácil. No, no, Lo para que nada. nosotros necesitamos hacer es descentralizar. Esta cuestión tiene que Claro, ser en cada región procesar y empezar a abaratar costos, No, porque es exacto. caro, po. no. Lo que pasa Oye, es bueno, ese tema que de abaratar costos, Kenneth, tú que estás en el lado sí, sí, del proveedor. creo que puedo aportar un poco ahí a lo que Dale. dice Dania, porque efectivamente, bueno, nosotros en Alatilla tenemos la política y que los exámenes tienen que estar cubiertos por el código FONASA. O sea, esa es la idea de poder llegar a la gente en el fondo. O sea, tú no puedes romper la barrera de acceso si no cobras bajo el código FONASA. Ahora, en el fondo, cuando uno va a una licitación pública, hay una competencia de precios. Y usualmente los precios que se le entregan al ministerio son muchísimo más bajos que lo que se le entregan a un privado. Entonces, idealmente siempre que esté cubierto por el código y mucho menos del código, porque queda un delta para que también pueda tener una ganancia, digamos, el hospital. Entonces, en general nosotros operamos así. Efectivamente, se instaló un plan piloto con Roche en todo el país. Sí, fueron algunos servicios de salud, creo que me parece 12 servicios de salud los que están trabajando, pero hoy en día cada servicio de salud en el fondo pues, está abierto a licitar y a desarrollar el tema con el proveedor que guste, que ofrezca, digamos, una alternativa costo efectiva, la mejor alternativa costo efectiva. Em, en ese sentido, como dice Dania, la idea sería trabajar, o sea, primero romper la barrera del acceso. Creo que hay que aumentar el presupuesto para PCR HPV y a la vez, una de las cosas que se puede hacer en ese sentido es trabajar con el llamado citología reflejo, que eso disminuye considerablemente la cantidad de citologías que se analizan, porque el co-testing es partir tomando los dos exámenes. O sea, tú tienes
tú le haces un PCR a la paciente y además le haces un Papa Nicolau. Papá Que claro, Nicolau. o sea, interesante porque doble revisión, ¿cierto? El tema es Claro, que no claro. es tan necesario. Tú podrías hacer el reflejo, digamos, que significa mirar la citología solamente cuando haya un PCR HPV positivo, ¿ya? Siguiendo un poco el algoritmo como uno lo hace con cáncer de pulmón, uno va evaluando Ajá. en base a las mutaciones, porque hay mutaciones que son mutuamente excluyentes. Entonces, uno va evaluando esto en base a un algoritmo y eso lo va haciendo más costo efectivo. Fácilmente tú puedes reducir un 80 y tantos % la cantidad de citologías a analizarse y eso libera mano de obra, que son citotecnólogos que pueden trabajar en PCR. Ahora el problema son las colposcopías. Oye, Ese de es ahí el vamos a gran entrar al tema problema. de las colposcopías, porque quiero que además Sara, que está conectada, Leslie, Pierina o Catherine, puedan hacer sus preguntas también, porque parece que no están entendiendo, porque estamos hablando aquí de biología molecular, que ya salimos un poco de lo que queríamos hablar originalmente. Sí, pero Oye, podemos qué volver, rica. así que no hay Sí, problema. para que el profe aterrice, porque usted sabe mucho y no tiene que ponerlo en español. Perdón, perdón. De nomás. Bueno, otra de las cosas que quería complementar dentro de lo que dijo Dania es que, bueno, Chile está, el ministerio se suscribió, ¿cierto?, a los lineamientos de la OMS. Dentro de los lineamientos de la OMS, nosotros deberíamos hoy en día como ministerio cubrir al 90% de las pacientes que se vacunen, que sean mayores, o sea, antes de los 15 años. 90% de las niñas deberían estar vacunadas. El 70% de las mujeres deberían tener un screening de un test que sea molecular y establece un rango que es de 35 a 45 años. Y lamentablemente, tal como dice Dania, los test moleculares hoy en día no hay un orden de cómo distribuirlos para optimizar el costo, porque obviamente un PAP es mucho más económico que un test molecular. Entonces, ¿cómo el ministerio o el gobierno en su momento, cuando implementó el plan piloto, cómo enfocó o de qué manera les dijo, mira, vamos a enfocarnos en esta población, vamos a ir en este tamizaje, cómo educamos a las pacientes para que lleguen a exigir una prevención a tiempo? Y la última parte es que el 90% de las mujeres que tienen diagnosticados el cáncer cervicuterino debería estar en un tratamiento. Entonces yo creo que tal como dice Dani, estamos como al debe también dentro de las cosas que como gobierno o como ministerio ellos mismos impusieron y que no sé si no hay claridad en las cosas que ellos se comprometieron porque no hay un lineamiento que sea como eh, horizontal o transversal para todos los lugares en donde está implementado el BPH. De hecho, no sé si Dania tiene antecedentes de cuáles, el ministerio hoy en día tiene muchos números de cuántos test se han hecho, pero qué tan provechoso ha sido todo ese testeo y toda esa inversión para la prevención, no sé si existirán Yo me imagino, estadísticas. claro, yo me imagino que esto tiene que estar basado en la única estadística que tenemos hoy día, que es de muerte. Y ahí nos vamos quedando según dónde murieron, qué Claro. edad tenían y qué sé yo, porque el Registro Nacional de Cáncer todavía no tenemos. Entonces es difícil entender cómo se planifica algo si no sabemos dónde están y quiénes son las que hoy día tienes cáncer. Sin embargo, me imagino que ahí es donde vienen nuestros amigos especialistas como Dania, que le van contando o soplando la oreja ahí a sus servicios, mira, esto no está pasando. Nos está ocurriendo, yo no sé si la Dani dice que no. Entonces, si acaso eso también lo pescarán, porque el clínico dirá, oye, tengo demasiado cáncer cervicuterino o tengo demasiado personas con las cuales tengo mucha sospecha y esto no me ha ocurrido antes, necesito más de estos productos, más de estos servicios, más de estas posibilidades de hacer tamizaje temprano. Oye, lo que es súper interesante es que no perdamos el foco de poder explicar realmente qué es lo que ocurre con el cáncer cervicuterino, porque dentro de las preguntas está qué gatilla un cáncer cervicuterino. Habíamos conversado de que era el tema del virus, la presencia del virus, la presencia de la infección, la repetición, etcétera, etcétera. Unas pruebas diagnóstica y ahí aparecía el tema del PCR. Pongámoslo en orden un poquito, Dani, eso. ¿Te parece? Para intentar explicarle bien a la gente. ¿Cuál sería su pregunta, don Francisco? Ordéneme, por ¿Qué favor, lo que tendría que tener una paciente, una potencial paciente respecto a esto de detectar tempranamente un cáncer cervicuterino. Primero, yo creo que algo que lo he conversado en varios conversatorios que hemos ido, congresos, nosotros, primero, la guía GES de cáncer cervicuterino, para contextualizar, es del 2015.
está muy vieja. Necesitamos adaptarla porque primero a mí me llega constantemente, por ejemplo, pacientes con PCR tomados a los 25 años o PCR tomada porque tenía un condiloma y no es lo mismo, entonces hay que entrar a explicar eso. La paciente viene como muy afectada por estos diagnósticos, entonces primero eso, tenemos una guía GES que está muy desactualizada y que ya son 7 años, ha pasado muchas cosas y hay que actualizar esto de la PCR. Lo que pasó en Australia, que es el pionero y que para ello ya es casi erradicado el cáncer cervicuterino, es la PCR sola, el PAP ya no se hace, y lo otro que son las autotomas, que eso es algo que también viene, nosotros nos ganamos un fondo regional para hacer un proyecto de autotoma acá en la cuarta región Ah, para ya. zonas rurales, así que se viene súper pesadísimo eso para nosotros, pero vamos a hacer eso. Se ha hecho, el gobierno regional de Santiago lo hizo, eh, lo que, entonces, bueno, hay cosas que estamos al debe, la OMS pone sus criterios, pero para erradicar el cáncer en como 100 años más, así que estamos como medio lejos, pero por ejemplo, acá tenemos cobertura de vacunas 78%, 60% en los colegios. Entonces, Ujú. el desde con un niño que está en el colegio, que no se está vacunando, ¿por qué no se vacunó? Probablemente son los papás que no están informados y eso me lleva a lo que tú preguntas, que lo primero que necesitamos nosotros es educación sexual integral, porque si no, esto no se va a entender nunca. El autocuidado, el conocer las partes del cuerpo, el saber lo que se Exacto. enferma y por qué. Si no tenemos eso, y probablemente, esto también lo hablamos hoy día porque fuimos un programa regional también a concientizar, eh, tiene que ver con que la mayoría de los papás dicen, no, que yo le quiero educar eso a mi hijo. Sí, pero probablemente tú tienes tiempo y tienes las herramientas y recibiste algún nivel educacional mejor que te va a ayudar o vas a saber elegir un libro, vas a poder interpretar, etcétera. Pero la educación sexual integral, para mi modo de ver, no va para nosotros, sino que va para la señora que trabaja en mi casa, que sale a las 7 de la mañana, que llega a las 9 a mi casa, que sale a las 5 de la tarde, que llega a las 7 de la noche, que va a hablar de educación sexual integral en su casa. O sea, por eso necesitamos unificar de que sea lo más respetuoso con todo, pero también súper adecuado a esta generación. Pero necesitamos desde anatomía, las pacientes no saben lo que es la vulva, lo que es la vagina, dónde está el cuello del útero, por qué se infecta. Y eso va de la mano de hablar de las enfermedades de transmisión sexual. El VPH es una enfermedad de transmisión sexual que es tan frecuente en el mundo que está más normalizado. No es lo mismo tener un VPH que tener sífilis, gonorrea, clamidia. Y eso es algo que yo tengo en la consulta que educar constantemente porque mis pacientes llegan muy mal de salud mental por la infección por el virus. Entonces, primero saber eso, saber de que nos vamos a infectar por el virus, que es casi imposible no infectarnos, que el preservativo protege en un 50%, que lo hace súper malo. ¿Por qué? Porque el virus se Exacto. contagia en piel con piel, mucosa con piel. Entonces, cuando uno usa un preservativo, que lo usa probablemente en el momento de la eyaculación, todo el contacto previo te hace predisponente a un contagio. Así que nos va a pasar, sí. Lo otro, yo creo que cuando uno, en mi análisis, cuando uno le llega la primera regla de la vida, como que el pediatra colapsa un poco y como que no te quiere ver más nunca en la vida, es como, ah, entonces ahí Claro. uno debería ir a un ginecólogo y Exacto. los ginecólogos, yo creo que es el rol del médico tratante de la mujer hasta que sea mayor. Vamos, nosotros somos los encargados de buscar estas lesiones, pero buscar hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo. Nosotros somos las médicas de cabecera. Entonces yo creo que ahí es bueno. No es tan urgente, pero es bueno y asociarlo a eso a que haga una educación tu ginecóloga, que se dé un tiempo, cuando las chicas van a buscar anticonceptivos, aprovechar de hablar de estas cosas también, de decirle que los exámenes de control son esto, y así partir desde los 25 años con el Papa Nicolau y desde los 30 años con el test de virus. El Papa Nicolau se hace cada 3 años y eso se hace porque el curso de la evolución del virus papiloma es lento y obviamente porque es una conducta costo efectiva sanitaria. Y el test de virus papiloma, al ser negativo, el próximo screening es a los 5 años. Entonces es ideal para la paciente que no le gusta ir, que es un cacho ir al ginecólogo. ¿Cuántas pacientes tienen traumas por la guía al ginecólogo? Y bueno, y eso es Exacto. lo otro también, conocer nuestro cuerpo y, y que nosotros también, y que también siempre lo digo, que es bajar del Olimpo y ser más humanos y más cercanos con las pacientes para que ellas quieran ir al doctor porque se distanció mucho la relación. Como que nosotros mandamos, tómate este anticonceptivo, no hagas esto. Y eso ya no es así y eso cambió y nosotros tenemos que cambiar también para las nuevas generaciones para llevarlas a controlarse.
Oye, bueno, súper interesante porque eso en realidad es como parte de la explicación que queríamos escuchar a propósito de lo que significa este tema de estar tempranamente educándose en la sexualidad, ¿verdad? Y en conocer nuestro cuerpo. Escucha que es importante. La verdad que igual el tiempo que se invierte hoy día en la prevención, en mantener a la gente sana, si lo quieres llamar, no es tanto como lo que sí se invierte en tener que tratar de curarla una vez que ya está detectado esto. Mira, quiero transmitirles una pregunta que nos llega a través del canal de Face de Claudia Barraza, que dice, en diciembre me hicieron el PAP, tomaron 2 muestras, la cual salió positivo para VPH y me repetirán la muestra en marzo. ¿Eso está bien, doctora? Primero saber qué PAP tuvo, porque ahí no supe. Ah, perfecto, no lo... Déjame ver. No, de eso dice nomás. En diciembre me hicieron el PAP. Tomaron 2 muestras, la cual salió positivo para VPH y me repetirán la muestra en marzo. ¿Eso está bien? A ver, Eso. cuando uno tiene un PAP alterado, lo que pasa en atención primaria es activar el GES. Se hace un documento que uno lo tiene que exigir y te dirían al hospital. Son 30 días para que te evalúe el médico y en servicio privado, que es súper importante porque no lo hace nadie, es ley notificar. Súper Sí. importante. O sea, te llega un PAP alterado, tú le tienes que hacer el papel GES. Eso es una ley. Te pueden castigar, pueden multar a tu clínica, etcétera. O sea, entonces tiene un rol. Y ahí nosotros tomamos decisiones. La paciente quiere tomar su GES por su ISAPRE, llama a su ISAPRE y en su ISAPRE le dicen, mira, ¿sabes qué? Tu prestador es Juan Pérez en tal clínica, tiene hora tal día. Si la paciente es FONASA, se va con su notificación, con su papelito, la ingresa a la matrona, la deriva al hospital. Y ahí nosotros vemos el PAP y procede el examen que se llama colposcopía, que es un microscopio que es medio amenazante, así aparatoso, y nosotros miramos el cuello del útero bajo unos líquidos que ponemos que son desagradables porque es un vinagre, así que produce ardor. Yo siempre digo a la paciente que no es un examen agradable, el espéculo hay que tenerlo un buen rato ahí puesto, y eso va a poner de color blanco las células que producen proteína y como el virus se está replicando, entonces forma proteína, entonces se va a ver. Y ahí uno toma la biopsia. Entonces a ella le hicieron lo que corresponde. Si tomó el PAP, le tomaron la biopsia y si le salió solo BPH, uno lo asume como una lesión que se llaman de bajo grado, que se llaman NIE1 o infección asociada a HPV. Y lo que corresponde en esas pacientes es hacer un seguimiento por 2 años con PAP cada 6 meses. Mientras no tengamos la PCR, no hay que hacer nada más. Entonces, probablemente ella está bien, la citaron, la van a citar en 6 meses más a seguimiento, esperando que su propio sistema inmune elimine el Exacto. virus. Que se encargue del Ese virus como plazo, hacíamos al principio, ¿no? Ujú. exacto, ese plazo son 2 años, cuando uno ya tiene una lesión en el PAP. La O mayoría sea, de los las 2 años no lesiones los... de bajo grado revierten. De hecho, Claro, con el se habla de, creo, 80%, el 80%, exacto. sí. Y el punto no retorno viene a ser una lesión de alto grado, que se le llama la NIE3, porque cada vez se va reduciendo menos la posibilidad de que el sistema inmune lo vaya resolviendo. Y por eso se interviene con otro tipo de, de protocolos más ablativos, en este caso, un poquito más, eh, por ejemplo, una biopsia cono, cuando pasamos ya a una lesión de alto grado. Ahí se interviene de una manera un poquito más invasiva. O sea, podemos darle la tranquilidad a la Claudia que siga los protocolos nomás que va todo bien, que Sí. no hay nada delicado. Bárbara, ¿tú Mm. querías comentar algo a propósito de lo que estábamos conversando, no? En general ya me respondieron las dudas, que era en el fondo cómo en el hacer, cómo se ve esto del PAP, etcétera. Y me gustaría saber, o en el fondo a ver si me pueden explicar cuáles serían los signos y síntomas. Eh, lo que mencionaban recién, si es que esto se ve como un condiloma, ¿qué es un condiloma? ¿Cómo podría yo saber que a lo mejor estoy infectada si es que no estoy recurriendo constantemente a los tamizajes? Doctora, ¿puedes hablar? Si no, le decimos a Sí, Kenneth, Kenneth sí, sí, también. sí, es que Ya, justo apareció mi baby. dale nomás. A ver, los condilomas y las lesiones de precáncer se producen por el virus papiloma, pero quiere bañarse, pero por distintos genotipos. Entonces, los que dan condilomas son el 6 y el 11, y los que dan cáncer cervicuterino, el 70% es el 16 y el 18. Eh,
Y, por ejemplo, los condilomas son súper frecuentes en las pacientes más jóvenes. Entonces, suele pasar de que a veces les toman un PAP a los 17 años porque tenía condiloma. No tiene nada que ver, porque en el Correcto. fondo se infectó, pero por el 6 y el 11 y no por el otro. Entonces, y el cáncer cervicuterino no da síntomas. Y ese es el objetivo, por eso existe un PAP, porque es un examen de screening, y el concepto de examen de screening es un examen costo efectivo a toda la población asintomática, ¿cierto? Como la mamografía, tiene el mismo objetivo. La Exacto. mamografía busca cáncer en mujeres sin síntomas. Entonces, cuando el cáncer cervicuterino da lesiones, da síntomas, es sangrado con la actividad sexual, flujo vaginal que no pasa, pero lo más frecuente es sangrado, dolor pélvico, pero ahí probablemente la paciente tiene un tumor grande, va a tener Claro. otros, no va a estar en una etapa de preinvasor, va a estar en Exacto. cáncer. Así que no, lo que hay que hacer es hacerse el examen con el concepto de que es un examen de screening en pacientes asintomáticas y para todas. Ese es el Interesante, súper problema, interesante. es Genial. súper dependiente del tamizaje, o sea, es como, es muy parecido en ese sentido de repente a lo que uno ve en las lesiones pulmonares. La mayoría de las lesiones pulmonares se detectan en etapas tardías. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque no te va a dar síntomas hasta que ya tengas una masa real en el pulmón que te va a provocar algún tipo de dificultad respiratoria, alguna tos persistente. Acá pasa lo mismo. Entonces, por eso es tan importante, como dice Dania, el estar constantemente tamizándose. Y efectivamente hay genotipos que provocan lesiones verrucosas, en el fondo los condilomas, que son lesiones que uno le llama benignas, entre comillas, porque un paciente inmunosuprimido, un paciente VIH, por ejemplo, va a sufrir otras, digamos, otras dificultades, porque esto es muy dependiente de tu actividad inmune, como conversamos. Entonces, un paciente VIH puede verse un poquito más complicado con una lesión de este tipo verrucosa, digamos, o condilomatosa, que una lesión preneoplásica que están más oculta en el cuello uterino, están metidas adentro. Entonces tú no lo vas a ver. De repente ni siquiera se ven en la colpo. Hay veces que están profundo hacia el canal endocervical y no se ve la lesión. Entonces, por eso que es tan importante estar constantemente tamizándose, porque si no lo pillaste un año, quizás al siguiente lo vas a pillar y así también aumenta la probabilidad de pillar estas lesiones. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando de la prevención, aquí comenta Pía Espinosa, dice en el canal de Face, qué importante toda la información entregada, dice, consulta. ¿Qué Ujú. estrategia proponen para intervenir desde la atención primaria enfocado a la población adolescente? En mi comuna solo se hacen talleres en los colegios por el equipo de salud. ¿Han hecho alguna iniciativa ahí a lo mejor, Dania, distinta a la que a lo mejor normalmente se hacen, pero que vaya justamente en este tema que hablábamos de la educación sexual, por ejemplo, y la prevención de este tipo de virus? Porque ya entendemos que por una parte No, está el tema de no la... tengo mucha información, yo ahí Ya, no tengo mucha información de lo que se está haciendo, la verdad. Mm. Yo sé que algunos colegios privados contratan ginecólogas y van a hacer clase y todo, pero no sé si hay algo para para salud municipal, no sé, no lo tengo claro. El foco es más educativo. Eh, Porque esa edad hacer una intervención, como decía Dania, por ejemplo, tomar exámenes, al final la verdad que no tiene el efecto que uno esperaría. Yo creo que la educación tiene que ir enfocada en la vacunación primero, en entender que es una vacuna inocua, que es una vacuna que ayuda, que es una vacuna que está basada en proteínas del virus, no en el virus mismo, digamos, no hay ningún riesgo para la paciente o para el paciente, porque se vacunan niños también, que eso te va a proteger de un porcentaje importante, de un 50 un 70% incluso más, digamos. Ahora que dice Dania de lo de la Gardasil 9, nosotros hoy en día vacunamos con la Gardasil 4, que cubre 16, 18, 6 y 11, esos cuatro genotipos. Y Gardasil 9 protege de muchos más genotipos, de 9 genotipos. Entonces, también hay que entender que acá como realidad local en nuestro país, los genotipos que nos provocan lesiones de alto grado de cánceres también son un poquito diferentes a los que afecta al resto del del mundo. mundo, claro. Exacto.
Y en ese sentido, yo creo que el número uno siempre se lo va a llevar el genotipo 16, seguido en la pelea con el 18, el 31, el 33 en nuestra población, en la población chilena. Porque una cosa que hace falta entender es qué tipo de genotipos andan circulando. Esto dice ser epidemiológicamente como lo que se hace con los virus respiratorios. O sea, nosotros deberíamos estar entendiendo la prevalencia de estos genotipos y entender qué es lo que anda dando vuelta, porque no todos los genotipos afectan de igual manera o pueden provocar el mismo tipo de lesión. Oye, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, esto de que nuestro sistema inmune es capaz de hacer retroceder, ¿cierto?, la gravedad de una potencial infección o recurrente, y por lo tanto vamos en el seguimiento de este tipo de situaciones antes de tener que intervenir de manera más agresiva a la paciente, ¿no? Exacto. Fíjate, nos pregunta aquí que esto no todo el mundo lo maneja, así que lo vamos a preguntar igual. Entonces, dice Carolina Torres, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico? Mm. Bueno, Profe, de partida se sabe que hay una relación, por ejemplo, importante en cuanto al estilo de vida. De hecho, está documentado con evidencia clara que una paciente fumadora tiene un mayor riesgo porque tiene una inmunosupresión. Son pacientes, de cierta manera, inmunomodulados negativamente. O sea, su sistema inmune no está funcionando como una persona no fumadora, por ejemplo. Y eso ya es un factor que puede hacerte modificar tu desarrollar más respuesta fácil. inmune. Exactamente, exactamente. Y en general, ¿ah? En general, o sea, fumar te complica para muchos cánceres. Y en general el llevar un estilo de vida no saludable, eh, cuando tú tienes un consumo de mucha eh, en el fondo mucha grasa saturada, de todo eso se sabe que en el fondo son factores que se le llaman epigenéticos, son factores que hacen que tú seas más proclive a tener un sistema inmune menos preparado para defenderse. Entonces yo creo que reforzar lo que es el sistema inmune a través del ejercicio, una dieta sana, mantenerse, digamos, positivo, también se sabe que un modulador positivo, la Trabaja depresión el se estrés, sabe por que ejemplo, la también, atención. exactamente, Sí, todo sí. eso es súper importante. Oye, ¿Sí? qué importante eso, porque la verdad es que una de las cosas que probablemente no supimos hacer como mensaje también durante la pandemia era cómo Mm, inmunomodularnos para mejorar nuestra respuesta eso, ante la infección COVID, porque te acuerdas que lo conversamos mucho esto, que sí, todo claro. era un tema de esconderse y ponerse vacunas, cuando resulta que No. era una buena forma de demostrar que nuestra inmunidad era capaz de defenderse. O sea, claro, hay formas, en el fondo, o sea, no todo tiene, como dice Dania, tiene que ver también con esto de cuidarse a sí mismo, ¿cierto? De conocerse a sí mismo. Exacto. eh, te- Como dices tú, Francisco, de protegerse, pero de otras maneras. Yo creo que una vida saludable, en el fondo, con ejercicio, sin consumo de drogas, de exceso de alcohol, todas esas cosas ayudan en el fondo a manejar todos estos síntomas. Lo hacen mucho más fácil de trabajar. Oye, ¿No? ¿estás viendo el chat de la pregunta que hace Leslie? Revisa. Perdón, a ver, Fíjate en el chat. chat. Oye, Bárbara, mientras lee quién es de esto, a propósito de lo que está comentando Leslie, qué nos ofrece hoy día nuestro sistema de salud público, entre otras coberturas FONASA y en particular GES? ¿Tienes ahí las coberturas y los tiempos, los plazos de los Sí, procesos? o sea, lo que mencionó Dani yo creo que es lo más actualizado, porque yo tenía la duda la vez pasada de que si en el sistema público tenían disponible o no lo que era el PCR, el virus del papiloma, Correcto. y la autotoma. Cuando hacen el tamizaje, tienen 30 días para entregar el informe, y para confirmar el diagnóstico, tienen 40 días. Y para etapificar, que esto quiere decir en el fondo ver el tamaño y la extensión del tumor, con pruebas complementarias que tienden a ser exámenes de imágenes, tienen 20 días. Y bueno, cuando realizan la confirmación diagnóstica, van a indicar qué tipo de lesión es. Si es una lesión preinvasora, van a tener 180 días para iniciar el tratamiento. Cuando es de bajo grado, si es una lesión preinvasora de alto grado, van a tener 30 días.
Y para iniciar los tratamientos tienen 20 días y luego para hacer seguimiento 90 días. Y como mencionaba Dani anteriormente, cada vez que a nosotros nos activan estas garantías de oportunidad, nos tienen que entregar una constatación, que es un informe de que yo estoy activando esta garantía de oportunidad para que corran esos tiempos GES. Ahora no sé si a lo mejor alguien tendrá alguna duda de lo que son este tipo de lesiones, aprovechando de que hay expertos acá como para consultar, por ejemplo, qué es una lesión preinvasora de bajo grado, cuál es la de alto grado, Mm, cuál es como la diferencia en el fondo y por qué esta diferencia de días también. sí, claro. Mira, Bárbara, gracias. Mira, respondiendo un poco tu pregunta y mezclándolos un poquito con la de Leslie, aprovechando. Bueno, a Leslie le hicieron, por lo que estoy leyendo en el chat, este PCR HPV y le salió genoma 16-18 positivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso, Leslie? Básicamente que en tu muestra detectaron material genético de este virus del tipo 16 y 18. Si bien hemos mencionado acá que el 16 y el 18 pueden generar una lesión, siempre tenemos ese puede. ¿Ya? Lo que no significa que tú vayas a tener un cáncer, solo significa que tienes esos dos genotipos. Entonces, lo que corresponde ahora es analizar si realmente hay o no una lesión. Y lo más probable es que te vayan a pedir hacerte una colposcopia, ¿ya? Porque el 16 y 18 positivos sistemáticamente se van a colposcopía hoy en día, ¿ya? Y eso tiene que entrar dentro de los plazos que Bárbara menciona. Ahora, dentro de las posibilidades, ya está que hagan una colposcopía y como dijo Dania, el colposcopista mire tu cuello uterino y vea una lesión. Puede que no vea lesión, puede que no vea y la colposcopía salga negativa y no tome Claro. ni siquiera muestra. Como puede mirar la colposcopía, ver una lesión, marcar con el acetoácido y ver la lesión y tomar la muestra, una biopsia incisional, que son unos pedacitos de cuellito uterino que te van a sacar. Entonces, ahí se hace la biopsia y de la biopsia existen varios resultados, entre ellos que el anatomopatólogo diga, esta biopsia tiene una lesión de bajo grado, en la que simplemente se hace seguimiento y esperamos a que tu sistema inmune lo resuelva, o una lesión de alto grado, en donde probablemente lo que en ese contexto se hace es un procedimiento dependiendo de muchos de tus antecedentes, digamos, clínicos, que yo no los conozco, dependiendo de eso, podría hacerse una biopsia un poquito más amplia que se llama conización, ¿ya? En donde a través de esa biopsia, que en realidad es diagnóstica, pero también es curativa, ya tiene esta dualidad, te eliminan la mayor parte, si es que no el 100% de Lo la secan lesión de ahí, alto hacen el grado. corte, correcto. Exactamente, exactamente. Y eso después se analiza en microscopio también, en anatomía patológica, y dicen, ¿había una lesión de alto grado? Había, porque con el cono, digamos, ya se fue. Por eso lo ideal es pillarlo todo esto en esa etapa, porque en el momento que tú lo pillas en esas etapas, tú puedes intervenir y hacer muchas cosas. Pero si tú lo pillas ya en una lesión más avanzada, igual se pueden hacer varias cosas, ¿ya? Pero no es lo ideal. ¿M? Pero esos O son sea, digamos que como... esto estamos recién empezando con una potencial sospecha, pero no significa que haya cáncer porque ya No, para está nada, para nada. Y activo esa es, todo, es una de las confusiones graves que se claro, da por la los falta de educación subpats, en el fondo de que no se le entrega esta educación cuando se le hace un PCR HPV a la paciente. La paciente piensa que porque tiene un 16 tiene un cáncer, eso es falso, eso es muy falso, ¿ya? La mayoría de esos PCR a la biopsia van a estar negativos, ¿ya? Eso es primero, de entrada. Y claro, eso es una de las cosas que le cuesta mucho lo que muy poco costo efectivo y le cuesta mucho al Estado, que es que la mayoría de los 16 que se mandan a colposcopía terminan siendo colposcopía negativa, el 70%. De correcto. los 18 también. Entonces, eso lo vuelve poco costo efectivo. Y ojalá uno tuviera una forma de decir, estas son las pacientes que realmente están positivas, pero no están así. Entonces, uno para prevenir, manda a las pacientes a colpo. ¿Mm? Es por eso. Estupendo. Qué bueno. Oye, bueno, en esta temática, ahí comenta también Leslie esto que estás con trombocitopenia de 2019. ¿Qué razones para eso? ¿Tanto tiempo así? ¿Alguna intervención ha habido? ¿Alguna otra patología? Leslie, igual ando comentando qué es por qué tienes esa trombocitopenia que te han dicho. Oye, ¿Mm? aprovechamos también de darle la bienvenida a la doctora Ibáñez que se acaba de conectar.
una de nuestras especialistas académicas y amiga de la fundación de muchos años, no me voy a decir cuánto, Carola, porque tú todavía te ves joven. No se te ocurra. Bueno, esto porque entre todas estas cosas de las sincronías de la vida, maravillosas por supuesto, entre todos los desafíos, tanto buenos como malos, pero en general el resultado siempre final es positivo, aunque tengamos un poco de dolor en el proceso. Es que se crean entidades que permiten que podamos ayudar a las personas. Esta misma fundación, Bárbara allá en Villarrica, nuestro querido profe Kenneth, que aparte de lo donde trabaja, él siempre está dispuesto a ayudarnos. Dani, ni que decir en el norte, que se ha convertido en nuestro caudillo allá defendiendo a los pacientes. Una gran amiga y gran Oye, profesional. Francisco, perdón por interrumpirte, pero además ya se lanzó acá también una fundación creada por el marido de una paciente que falleció de cáncer cervicuterino, que se llama Fundación Montserrat Fariña, para Bien, la prevención y acompañamiento en cáncer ginecológico. Así que también pues, siéntanlos parte también del equipo, son muy conocidos también por la Caribaña, así que se viene algo bueno porque de cáncer qué lindo. cervicuterino probablemente tal no hay, creo yo. Sí, pues, oye, Entonces, bueno, de hecho, por lo mismo, Dania, dale mi celular a ellos porque quiero que nos ya, conectemos para que se sumen a la red que ya tenemos ya. sí, Y claro, estén y más al encima día, el porque... 23 de marzo vamos a hacer la primera corrida por cáncer cervicuterino acá en la Ah, playa. qué fantástico, qué Así que fantástico. ahí te Buena voy actividad. contando. Perdón por Me voy a interrumpir. sumar. No, todo lo contrario, buena noticia. Y sumamos la buena noticia entonces, ¿por cierto, Carola? Ya, Sí, doctora, sí. cuéntanos más, ¿qué está haciendo? Nosotros, nosotros creamos en la Católica, con un grupo de la Católica y gente que fue paciente nuestra, vimos que nuestras pacientes mujeres con cáncer, no necesariamente cánceres ginecológicos, sino que también tumores pulmonares, cáncer de colon, el cáncer en la mujer estaba muy sola, muy desvalida, eh, y no había mecanismos ni preventivos que estuvieran bien diseñados, de acceso, de asesoría. Así que nuevamente creamos lo que se llama Oncomujer, que es la nueva primera fundación para el cáncer en la mujer. Tenemos nuestra personalidad jurídica que salió hace poco, estamos haciendo todo el resto de los papeles que nos corresponde. Y vamos a empezar con el tema educativo, queremos partir en los colegios, necesitamos prevenir, estamos viendo, yo lo veo en la Católica, veo mucho paciente con cáncer cervicuterino muy precoz, muy agresivo, entonces queremos ver el tema de qué pasa con las vacunas en cáncer cervicuterino, qué pasa con el screening, cómo nos está yendo. Además tenemos muchas chicas que son inmigrantes y que nunca han visto un ginecólogo en su vida, entonces llegan con tumores muy avanzados y sin ningún tipo de asesoría como para poder ayudarlas, orientarlas, llegan tarde al diagnóstico, llegan tarde al tratamiento y muchas veces solo podemos hacer paliación. Estamos viendo un incremento también en el diagnóstico de otros tipos de tumores relacionados, por ejemplo, con la obesidad, estamos viendo mucho cáncer de endometrio, y últimamente hemos visto también harto cáncer de ovario. Cáncer de ovario saben que debuta siempre en etapa 3, 6, 4, más del 80-90% de los casos, entonces necesitamos apoyarla, no solamente desde el punto de vista terapéutica, diagnóstico, screening, sino que asesorías que queremos hacer, como por ejemplo asesorías legales, cuándo les conviene jubilar, cuándo no les conviene jubilar. Muchas llegan pidiendo al tiro su jubilación y a lo mejor no les conviene porque económicamente no va a ser posible, porque tiene una expectativa mucho más larga de lo que ellas piensan y probablemente pues se van a quedar sin medios como para poder solventar tratamientos que pueden ser caros, el acceso a los estudios clínicos, orientación en eso, no sé, tenemos unas aristas de tratamiento, de manejo que son una carta de trabajo que es muy, muy amplia, súper ambiciosa, pero yo creo que primero nos vamos a enfocar en tumores ginecológicos y después nos vamos a ir ampliando a los otros tipos de tumores que también sufren las mujeres en Chile. Cáncer de pulmón en una mujer es totalmente distinto a un cáncer de pulmón en un hombre. Un nombre, Así claro. que muchas gracias por el espacio que me estás dando, Francisco, para darla a conocer. Ya pronto esperamos, yo creo que este mes, empezar ya a hacerlo más visible en las redes sociales y también publicidad escrita. Y ahí vamos a ir. De todas maneras, vamos a estar en contacto, amigo. Muchas gracias. Repitamos el nombre entonces de esta nueva fundación que ve la Se luz. llama Oncomujer. Súper sencillo, Oncomujer. Oncomujer, ya. Cuando estén en las Gracias. redes sociales las vamos a empezar a seguir, Sí, ¿eh? Para multiplicar inicial, sí.
Oye, bueno, vamos a terminar entonces. Ya recorrimos un poco lo que era el diagnóstico, tamizaje, el tema de los síntomas y signos. Vimos también algunos, por ahí le dimos vuelta un poco a la política pública, quizás nos pusimos muy técnicos con eso, pero lo cierto es que podemos prevenir, podemos educar, como decía Dani, que era lo clave, educación sexual, ¿cierto? Las primeras instancias donde los niños ya se enfrentan o no se enfrentan, sino que se conectan a su sexualidad, que es muy propia del ser humano y que por eso que estamos aquí, si no, no habría nadie en la Tierra. Entonces, tenemos que estar, obviamente, vinculándonos, reconociéndonos, viendo nuestro cuerpo, entendiendo cómo funciona. Qué clave ese tema, Cañeta, tú que eres profe, qué clave ese tema de poder educar tempranamente en algo que es tan evidente como mirarse al espejo y decir, mira, ese cuerpo hermoso que está frente ahí funciona solo. ¿Cómo lo hace? Una persona preguntaba por el Exactamente. sistema inmune. O sea, qué Sí, interesante sería poder hacernos sí, no, entender desde que somos chicos la maravilla de la creación que somos. es un tremendo tema. Yo creo que falta desarrollar estos temas más en el colegio, como siempre lo Sí, hemos conversado, Francisco. O sea, en el colegio yo creo que los niños pasan demasiado tiempo en el colegio, las influencias en el colegio son fundamentales. Bueno, uno lo vivió, ¿cierto? Uno sabe que sacaba muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas del colegio, y con eso después llegaba a la casa. Si bien la familia, por supuesto que hace mucho, pero el colegio también, y creo que ese es un punto en donde uno puede pesquisar muchas cosas, muchísimas cosas, y aprovechar esa instancia que tú tienes a esas personas, esos niños, ¿cierto? Que tienen una neuroplasticidad altísima, en donde sí. tú puedes transmitir un mensaje que puede trascender y te puede permitir, yo creo que llegar generar una conciencia súper importante. La mayoría de los mejores mensajes siempre se mandan, y eso en educación se maneja así cuando hay un efecto. O sea, mostrar la consecuencia, ¿cierto? Cuando tú quieres lograr un verdadero aprendizaje en alguien, la idea es mostrarle lo práctico o lo poco práctico que puede ser hacer algo. Creo que todo tiene que ser acompañado con una historia, con un caso, para aprender bien, no solamente con materias duras, digamos. Y ahí yo creo que falta generar asignaturas, no sé qué cosa, talleres, Podríamos que pero mandarle el falta nombre a la eso. asignatura, ¿ah? Podríamos decir cuerpo humano, energía, podríamos hablar Claro, de educación claro que sí. emocional, ya sacar un Claro poco que los sí. otros Mira, ramos. de Los hecho, ramos mira, están quedando antiguos, creo yo. mira, te voy a Los ramos comentar que se algo están súper quedando antiguos. interesante, algo Muy súper bien, no se han interesante. adaptado a la necesidad de la humanidad actual. ¿Tú sabes por qué? Bueno, pasaba ya en la Chile que el índice de reprobación de la asignatura Sí, anatomía general, sí, era tan alto, porque en la mayoría de los colegios no te enseñan anatomía. claro, No te enseñan anatomía descriptiva. Entonces tú llegas y no sabes cómo no sabe. estudiarlo, no sabes cómo trabajarlo, ¿ya? Entonces es súper alto el impacto. Tú tienes que aprender, prácticamente te tienes que autoformar en la asignatura. Y eso te demuestra que estamos en una falencia tan básica como esa, porque de repente no conocemos bien el cuerpo humano en sus conceptos más básicos. Exacto. Entonces, da para pensar. Yo creo que da para pensar. Oye, bueno, antes de irnos, un consejo, doctora Ibáñez, para la mujer. Yo creo que la mujer está muy empoderada, pero este empoderamiento implicó tener más responsabilidades de las que ya tenía y no delegar. Yo creo que la mujer tiene que empezar a pedir un poco más de ayuda, no pensar que lo puede hacer todo sola, eh, pedir ayuda. Yo sé que van a ver los organismos, van a ver las instancias para eso. Nosotros estamos creando una de esas para ayudar. Eh, la educación, formarse, instruirse, preguntar, buscar y no quedarse con una sola opinión. Hay mecanismos de ayuda que no todas son conocidas y, y yo creo que esa tenemos que aprender a exteriorizarlas, comunicarnos entre todas, no pensar que somos islas, que somos entes aislados, somos una comunidad, vivimos en comunidad y hay que aprender de nuevo al concepto de que significa hermandad, comunidad, apoyo mutuo y no pensar que uno sola puede hacerlas todas. Eso no es así. Así que, chicas, pucha, nosotras vamos a trabajar por nosotras, por todas nosotras. Alguna le puede tocar, otras no, pero todas vamos a aprender de esto y quiero
entregar un poco de luminosidad, de cariño, de empatía y tratar de que el paso por esta enfermedad, la que sea, no sea una cosa dura y sea más bien un camino de aprendizaje, que es un aprendizaje finalmente para el que lo vive, para el que está acompañando, Exacto. para el médico. Yo siempre le digo a mis pacientes que me dicen gracias, doctor, y dicen no, gracias a ti, porque yo aprendo mucho de tu experiencia, aprendo mucho de lo que viví como médico tratándote y de lo que juntas vivimos en todo este camino. Así que yo creo que eso, pensar que no lo pueden hacer solas, que hay mecanismos de ayuda, que se instruyan, que busquen, que pregunten y que no piensan que ellas pueden con todo. Eso no es así. Vivimos en comunidad, para eso estamos. Eso. Oye, bueno, con ese hermoso mensaje de la doctora Ibáñez, y que también junto con Dania, igual que con Kenneth y Bárbara y todos los que están aquí, yo sé que coinciden, Sí, claro. cuidarnos, de todas maneras cuidarnos, pero entre todos, Mm. no se trata solamente de estar solo ahí o aislados, cuidarnos entre todos. Obviamente observar nuestra vida por dentro y por fuera. Tenemos mucho que entender de esta creación maravillosa que es nuestro cuerpo y nuestra instancia en este tiempo. No estamos aquí por casualidad nomás, algo tenemos que hacer. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, el tema del este estrés tan grande que vivimos, el tema de la emocionalidad que a veces gatilla, como bien está documentado, muchas enfermedades que no tienen por qué ocurrir. Y podríamos tener una vida larga y morir solamente de viejitos y apagarnos en el momento que corresponda y no metido en una UTI o una UCI, conectado a un respirador y la cuestión. No es la idea es poder tener una vida Mm. lo más tranquila posible. Pero con sentido y con misión. Esta es la misión y el sentido para nuestra fundación, hacer estas cosas, estar aquí con nuestra gente, con nuestros amigos y con todos los que se conectaron a través de nuestro canal de Facebook, que les agradecemos mucho las preguntas. Eh, Fue un desafío, estamos en enero, estamos en periodo de vacaciones, sin embargo, tuvimos harta gente conectada. Yo les agradezco mucho ese ratito que estuvieron con nosotros. Querida Carola, Dani, querida, un abrazo a la distancia. Ya nos veremos en La Serena, iremos para allá a verte, ¿ya? Comprometidos. De todas maneras, Dani, porque ¿Ya, acuérdate que linda? este manejo es de Arica a Punta Arenas. Daría Montaner. Y aquí un Así abrazo que, grande, profe. Muchas gracias por este De ratito. nada, un gusto. Gracias, Gracias a Génica, usted. por las preguntas, Dania, Catherine, Sara, Leslie, por compartir tu experiencia, Andreita. Nos vemos en el 4 de febrero y el 5 de febrero, conmemoración del Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, ver una actividad nacional que espero que todos se sumen. Chao. Gracias, chao, Francisco. Chao, gracias. que estén Gracias por la bien. invitación. Gracias.